Seguimos en el Ojo Médico y ahora estamos con el doctor Walter Guedín, bienvenido, médico psiquiatra. Médico psiquiatra, psicoterapeuta también. Psicoterapeuta, que nos vas a hablar de fatiga crónica. Sí, ¿qué es el síndrome de fatiga ¿Qué es? A ver, crónica? contanos de qué se trata. Te cuento, mira, desde la década del 80 aproximadamente se vienen observando una serie de síndromes que asocian las emociones con el dolor, la pérdida de voluntad y la pérdida de la energía. Uno de ellos es el síndrome de fatiga crónica. Es la presencia de fatiga médicamente inexplicable. Es decir, que luego de realizarse el paciente todos los estudios clínicos para descartar alguna patología orgánica, ahí se piensa en un síndrome de fatiga crónica. Fatiga, es decir, la sensación de cansancio fácil, sobre todo luego de realizar actividades mínimas, actividades elementales como salir de la casa y hacer un mandado, una mínima actividad ya lo cansa tanto al paciente que necesita una recuperación, necesita sentarse o acostarse durante un tiempo para recuperarse, a veces varias horas o días. Y además esta fatiga va acompañada con febrícula. No aparece en todos los casos, pero es la presencia de unas líneas de temperatura, 37,5 aproximadamente, porque si no ya pasaríamos a fiebre, durante todos los días. Ganglios o adenopatías, por ejemplo, en el cuello, en la ingle, en las axilas. Dolores articulares, articulaciones sobre todo de las manos, articulaciones de la rodilla, dolores musculares, pérdida de la concentración, de la atención, dificultades en la memoria y, por supuesto, la presencia de tristeza, la presencia de pérdida de voluntad, de pensamientos tristes. Por lo tanto, entonces, puede asociarse... el camino para resolverte... Perdón. El camino es un tema psiquiátrico más que... Es un tema psiquiátrico y clínico, y muchas veces clínico-infectológico. No se sabe la causa, pero sí en muchos pacientes se ha comprobado la presencia del virus de Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis, ¿sí? Con títulos que están por encima, ¿sí?, de los títulos que se pueden encontrar con una persona que haya tenido esta enfermedad. Pero no ocurre en todos los casos. Sí ocurre en todos los casos, para hacer el diagnóstico, la presencia de este cansancio durante 6 meses como mínimo, sin causa médica. ¿Edad de los pacientes? ¿Hay alguna edad típica de esta dolencia? Es más frecuente en las mujeres, lo pueden padecer niños y adolescentes, pero las edades críticas más o menos van entre los 20 años aproximadamente hasta los 40 años. Después de los 38 años, 38-40 años, se ha comprobado que la sintomatología se agrava. Requiere, por supuesto, primero una evaluación médica general, una evaluación médica completa para descartar cualquier cuadro que también pudiera ocasionar fatiga. Pensemos que en las consultas médicas aproximadamente un 7% a un 8% de los cuadros presentan fatiga. No es un síntoma raro, es un síntoma bastante común. Por tanto, la presencia de fatiga nos tiene que hacer, ¿no?, preguntar, bueno, a ver si no existe un cuadro clínico. Una vez descartado esto, bueno, pensemos en este síndrome. Bien. Y en los tratamientos a seguir. ¿El tratamiento qué es? ¿Con antidepresivos? Se medica fundamentalmente con antidepresivos. Se ha visto el efecto de antidepresivos y además se están desarrollando nuevas moléculas que intervienen en la depresión o en el estado emocional que tienen todos estos cuadros y en el dolor. También se pueden dar algunas moléculas o algunos fármacos para el dolor específicamente. Hay algunos de ellos que lo usamos mucho también para la fibromialgia, porque esta enfermedad se asocia mucho con la fibromialgia. La presencia de dolores en lugares, ¿sí?, como la región cervical, la región lumbar, dolores que no tienen tampoco una explicación médica. Supongo que no debe ser tan fácil para el paciente llegar a la conclusión de que porque no es algo muy conocido. No es algo muy conocido. El paciente lo explica, bueno, será el estrés, ¿sí?, será la etapa de la vida que tengo que vivir. En realidad es el estrés, en cierto modo. En cierto modo, sí. Una investigación que se hizo en Bélgica, en la Universidad de Amberes, puntualiza sobre todo los rasgos de personalidad que aparecen en este tipo de cuadros. Y se ve que estas personalidades que tienen síndrome de fatiga crónica tienen un mal manejo de la ansiedad. Toman una serie de recaudos o desmedidos recaudos para obtener el placer y carecen de audacia.
¿no? Es decir, los convierte en individuos más inseguros, más temerosos, más lábiles, con una visión, ¿no?, hasta catastrófica y terrible de la vida y de las actividades que tienen que encarar día a día. ¿La psicoterapia puede también ayudar a este tema de Sí, sí, por supuesto, la psicoterapia ayuda, además de la medicación, es fundamental. ¿Usted como psiquiatra qué recomienda? ¿La vía de psicoterapia y la vía de medicación o solo la medicación? No, solo la medicación no. Yo soy un psicoterapeuta también, claro. Pertenezco a una línea psicodinámica, por lo tanto los tratamientos son tratamientos conjuntos, ¿sí? Tratamientos psicofarmacológicos en el caso de que lo requiera y psicoterapéuticos. Generalmente estos casos lo requieren. Pero también una serie de cambios en los hábitos de vida, ¿sí? Horarios de trabajo, capacidad o recuperar la capacidad para disfrutar, recuperar la capacidad para disfrutar del ocio, de las actividades recreativas, trabajar también con la expresión emocional, porque son generalmente personalidades que tienden a guardarse las emociones. Sí. ¿Sí? Es muy frecuente en estas personas decir, bueno, yo me como todo y no... Estos pacientes nos dicen, bueno, necesitaré vitaminas, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Y si necesitan vitaminas? Lo pueden decir. ¿Hay complejos vitamínicos? Hay complejos vitamínicos que se pueden indicar, pero bueno, diríamos que es un plan, una línea secundaria de medicamentos para indicar en estos casos. Aquí fundamentalmente se usan antidepresivos y además, bueno, alguna medicación para el dolor, ¿no? Específicamente, ¿sí? Algunas medicaciones que han salido últimamente para el dolor, no cualquier analgésico. Con la medicación y la psicoterapia, ¿en cuánto tiempo promedio uno puede decir que este tema lo puede superar una persona? Bueno, eso depende mucho de la estructura de la personalidad. Los síntomas pueden ir cediendo por la ayuda de la medicación y la ayuda de la psicoterapia. Pero acá tenemos una estructura de personalidad. En la medida que esa estructura de personalidad no se modifique y entre en otra dinámica mucho más saludable, entonces la vulnerabilidad va a seguir existiendo. Pero diríamos, respondiendo a tu pregunta, que aproximadamente en 6 meses, ¿sí?, a 1 año podemos obtener mejorías, ¿sí?, que podamos decir se sostienen a lo largo del tiempo, que es el tiempo más o menos que se usa un antidepresivo, entre 6 meses a 8 meses. Muchísimas gracias por participar en el Ojo Médico. Nos vamos al próximo bloque.